Vamos a hablar de un tema que es de palpitante actualidad y es ¿quién es el jefe en casa? Pero no lo vamos a poner como una pugna entre el hombre y la mujer para gobernar la casa, no. ¿Será bueno tratar a los hijos de igual a igual? ¿Será bueno pedirles la opinión sobre las decisiones que los padres toman sobre ellos? ¿Cómo ven a sus hijos? ¿Los ven como amigos o como hijos? Porque esta es cuestión de autoridad, es decir, está pasando que hay una crisis en la autoridad en todos los niveles y ahora empieza a sentirse con mucha fuerza en el hogar. Estamos en una crisis de autoridad en el mundo contemporáneo y esta crisis ha llegado a los padres de familia, ha llegado a los hijos. Los hijos ven la autoridad como una experiencia distante y distinta. Es decir, ya hay que negociar. Pero esta crisis que afecta a los padres de familia en nuestro mundo contemporáneo afectará a toda la sociedad, naturalmente. Primero, digamos que hay tres factores que influyen en el fracaso de la autoridad en casa. ¿Por qué? Influyen de manera negativa tres cosas que son: la confusión proveniente de tal cantidad de consejos contradictorios con relación a la crianza de los hijos. Hay una cantidad enorme de psicólogos, psiquiatras, especialistas, consejeros, amateurs, que hablan de cómo hay que educar a los hijos. Y eso es una tarea que, en el fondo, los que pueden hacerlo muy bien son los protagonistas. Pero eso ha creado confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de más libertad y muchas veces se habla de más disciplina. Entonces estamos entre la disciplina y la autoridad y la libertad absoluta. Y yo creo que tenemos que encontrar siempre el equilibrio. Un poquito lo que decían pues los griegos. Aristóteles decía, en la mitad está la virtud. Pero hay una confusión proveniente de tantos consejos contradictorios que se dan en todos los medios sobre la crianza de los hijos. Es el primer factor del fracaso de la autoridad en el hogar. El segundo elemento es pretender educar a los hijos de otro modo, apartarlos del aquí mando yo y de vivir una especie de democracia en el que muchas veces las cargas no están siendo soportadas de manera equitativa. Es decir, quitar esa imagen de autoridad y dejar el espacio abierto para que ellos no se sientan ni cohibidos ni coaccionados y que sean capaces de ser protagonistas de su propio desarrollo personal diariamente. Pues eso ha dado en el traste. ¿Por qué? Porque los chicos sí necesitan una guía, sí necesitan que alguien los oriente, les muestre el camino, les permita comprender hasta dónde pueden llegar en su comportamiento, tanto en la casa como en el colegio o en la calle. Muchos niños no saben actuar en los diferentes ámbitos en los cuales tienen que desarrollar su personalidad. En el colegio, vamos a poner un caso típico, el niño que hace berrinches, o el niño que es agresivo, o el niño que es delincuente, que tiene una caracterización delincuencial en el colegio, que los profesores ya saben que ese chico es el que se roba las cosas o el que daña las cosas de los compañeros, etc. Y la tercera cosa que me parece brutal, pero que está pasando, es el efecto Peter Pan. Es decir, padres de familia de hoy que quieren actuar como sus hijos, sentirse tan jóvenes como ellos, vestirse como ellos, actuar como ellos y por tanto ser amigos de los hijos a costa de la autoridad y de la disparidad de roles. La autoridad y la disparidad de roles es importantísimo para podernos entender. Si hay disparidad de roles, es decir, si hay asimetría, hay alguien que dirige y alguien que es dirigido. Y a eso no podemos renunciar. ¿Por qué? Porque los chicos no están al nivel intelectual o formativo o experiencial de los padres.
Ese es el primer detalle que tendríamos que decir en este tercer aspecto, que es el efecto Peter Pan. Esos papás que pretenden ser tan jóvenes como sus hijos, que pretenden estar al nivel de ellos, que no quieren dejar escapar la juventud intelectual o psicológica y la juventud física de la piel, están cometiendo el error de renunciar a la autoridad y a la disparidad de roles. Creen que los roles son iguales. Hombre, yo creo que todo puede lograrse. Puedes seguir siendo el padre que al mismo tiempo escucha, que al mismo tiempo es capaz de ponerse en el nivel del hijo, pero sin abandonar su rol, porque abandonando su rol pone a su hijo en peligro, le impide comprender cómo es el mundo realmente y qué puedo y qué no puedo hacer. Miremos un poco más adelante cuál es el resultado de toda esta situación, de estos tres, digamos, esos tres factores, y es que el resultado es que hay que negociar. Ya en casa no se pueden dar órdenes, hay que negociar. Está bien. Hemos pasado de una sociedad autoritaria del garrote o de la chancla a una autoridad fundamentada en el psicólogo, fundamentada en la negociación. Está bien. No es del todo malo. Hay que colocar en la nevera las reglas diarias para que los chicos comprendan que esas reglas que están escritas allí son importantes para mamá, papá y ellos. Pero miremos qué ha pasado con la negociación, porque el problema está allí, en la manera de negociar, que se trata de un salto en la disciplina, y es decir, nos volvimos, o los padres de familia, no yo en mi caso, que no tengo hijos, pero fui hijo y por eso entiendo qué puede pasar al interior de una familia, se volvieron permisivos y ahora dan opción a los niños para que ellos saquen conclusiones. Y eso es muy peligroso. Los chicos no tienen criterio. Hombre, que vayan creciendo y vayan madurando y vayan entendiendo de qué va la vida, cambio la metodología. Pero yo al niño de 3 años no lo puedo poner a negociar si quiere ir al colegio o no. Le tengo que ayudar a comprender que el colegio es un espacio de formación que él podría disfrutar si quisiera. Ahora, que haya otras cosas, pongamos por ejemplo el bullying de un compañero o una profesora que no es que sea descortés con el niño, sino que lo presiona y a veces lo presiona un poco más de lo necesario, tengo que ir al colegio y preguntar qué le pasa a mi hijo que no le gusta venir al colegio. Esa es parte de la tarea del padre de familia. En Colombia, como creo yo que en muchos países de América Latina, los padres son muy tranquilos y sueltan los hijos al colegio, a la universidad, al jardín infantil, con una tranquilidad pasmosa y les dicen, hagan lo que puedan. Ese es nuestro gran error. ¿Por qué somos una sociedad tan difícil de estructurar desde el punto de vista de la disciplina, del respeto por las leyes? Porque estamos inciertos en la formación de los hijos. Por eso, no dejemos las opciones a los niños y que ellos saquen conclusiones. Solo al corregir a tiempo, cuando deliberadamente se portan mal, es cuando educamos verdaderamente. Es decir, el hecho de estar negociando continuamente con los niños, el hecho de decir que las opciones son las múltiples posibilidades que los niños planteen, no es ayudarles a ellos a encontrar el rumbo. Tiene que haber una regla muy finita que permita comprender qué puedo y qué no puedo, qué se ajusta a lo que mis padres quieren y qué se ajusta a lo que yo quiero. Por eso, al corregirlos a tiempo, al llamarles la atención a tiempo, al hacerlos caer en la cuenta a tiempo, esa es la mejor manera de educarlos. Ojo, cualquier forma de chantaje, cualquier oferta de cualquier tipo para ganar el año, para mejorar la disciplina, para mejorar el rendimiento, siempre es un problema grave, que incluso se pasa a la sociedad. Porque cuando yo le digo a mi hijo, si ganas el año te doy una bicicleta, te doy una motocicleta, te doy un carro, estoy pervirtiendo el desarrollo normal de su proceso formativo. Y luego eso va a pasar a la sociedad.
Y ese chico, si no ve incentivos económicos en su profesión, en su trato con los otros, en las negociaciones, incluso en la vida política, no hará nada por la comunidad. Un muchacho que se formó desde casa con el chantaje de que si estudias, te doy una motocicleta, si estudias bien, te doy el carro, no va a querer hacer nada gratuitamente. Es decir, no va a elaborar desde su interior la libertad para decir, yo quiero hacerle mucho bien a los otros, aunque no me paguen, aunque no me reconozcan económicamente, pero solo por la satisfacción de saber que estoy haciendo algo por la comunidad. Y entonces vamos a encontrar esos profesionales del peso, que no se sueltan del peso, que si te faltaron unos centavos no te atienden. Ese médico, ese abogado, ese ingeniero, ese arquitecto, que sacrifican todo por el peso. Pero miremos un poco más, ¿quién es el que manda? Porque ser amigo de los hijos entraña el riesgo de pelearse con ellos. Si somos muy amigos y nos tratamos con una cierta camaradería, pero si resulta que nos peleamos, ¿cómo le hablo a mi hijo y cómo permito que mi hija o mi hijo, que yo le hable y que ellos me hablen a mí? ¿Cómo logro que me hablen a mí después de que hemos roto nuestra relación de amistad, de camaradería? Empezamos por ahí a fallar. El niño no puede sentirse de esa manera propietario de nuestra relación, como tampoco los padres son los propietarios de los hijos. Pero en ese caso, el hijo podría manipular y podría decir, recuerde que no somos amigos, recuerde que no estamos hablando, recuerde que estamos peleados. Pero en el caso de los hijos, en una situación como esta, se pierde la eficacia de la autoridad. Tú le vas a hablar a la niña y la niña se quita del salón y se va a su cuarto. Tú le vas a hablar al niño y el niño está enojado contigo y prefiere jugar con la mascota y marcharse. ¿Se fijan cómo una mala autoridad daña el proceso, pervierte el proceso formativo? ¿Qué nos espera al negociar con niños de 2 o 3 años para quienes, por ejemplo, su vecinita es más importante y más contundente con su opinión que ellos? Si la vecinita dice, por ejemplo, a la compañerita, a su hija, a la hija de ustedes, mira, eres fea, mira, ese moño te queda horrible, mira, esos tenis son feos. Y la niña viene a casa destrozada por el concepto de la vecinita. Habría que tomar cartas en el asunto en el sentido de que no podemos negociar sobre la base de la autoridad con un niño de 3 o 4 años, sino que tenemos que hacerle comprender que hay cosas mejores y más buenas que simplemente ser gran amigo de la vecinita o depender de ella en su opinión. También hay otro factor, y es el soborno y la manipulación de la que acabo de hablar, en donde vuelve a aparecer, si le quiero subir la autoestima a mi hija, le tengo que prometer cosas y empiezo a sobornar. De nuevo aparece el tema de sobornar. Lo malo es, vuelvo y digo, que estamos creando una generación irresponsablemente. Los padres pueden remediar esto recordando que los niños siempre serán los niños y que la clave es dedicar tiempo para ellos, para educarlos. No puedo tratar a los niños como si fueran ya grandes. Tampoco les puedo hablar en esa condición. Hoy día, como los chicos y los niños han avanzado bastante en el conocimiento de muchas cosas y tienen mucha labia y mucha habilidad para hablar, eso no significa que tengan la madurez para asumir los compromisos de la vida cotidiana sin el refuerzo de la autoridad, es decir, de aquel que le ayuda a comprender el valor de los procesos. Ahora bien, hay que ser padre y no amigo. Miremos eso porque yo sé que a alguno le puede molestar eso que estoy diciendo. Cualquiera puede ser amigo de su hijo, pero usted solo puede ser su madre o su padre. No hay más. Eso significa que tiene que haber una asimetría en la relación. Es decir, no son niveles de inferioridad o superioridad, son niveles de autoridad. Yo te doy una orden y tienes que estar aquí a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, no te pases de las 10 de la noche, no te entrego la llave porque debes tocar la puerta para yo abrirte y cerciorarme de que llegaste.
Eso que puede parecer muy policial es autoridad, y es autoridad lógica. Los niños y los jóvenes no están totalmente preparados para la vida. Hay que ayudarles a encontrar entonces unas reglas y unos límites que también se conviertan en la salvaguardia de su propia seguridad personal. Los límites tienen un importante papel en la formación de los niños porque les permite comprender que sí y que no en la vida. Hay un mundo de sentido en torno a ellos. Hay un mundo de sentido, es decir, hay una explicación, hay unas circunstancias, hay un internet, hay unas páginas web, hay una cantidad de cosas extraordinarias y también otras menos extraordinarias, sino ordinarias, a las que hay que prestar atención. Por ejemplo, en este momento se preguntan muchas instituciones, muchos padres de familia, se preguntan ¿a qué edad debe tener un adolescente el teléfono celular? Como ustedes saben, en Australia han empezado a legislar sobre el tema y han puesto una edad. Yo no recuerdo si es 15 o 16 años, ahora no lo recuerdo. Pero la Unión Europea está considerando también poner unos límites al teléfono celular. ¿Pero por qué? Porque estos límites permiten tener seguridad en un mundo de sentido que está en torno a los jóvenes, que no necesariamente los valora por ser los hijos suyos, ni por ser adolescentes, ni por ser niños. Los valora porque son consumidores. Veía en estos días un documental sobre los niños que son influencers de YouTube y de otras plataformas a los 3 años. Niños que promocionan juguetes, niñas que promocionan muñecas. No es la edad para estar produciendo dinero. Alguno me reprochará, pero es que un niño no es un empresario. Un niño es un niño y quiere jugar. Y no conoce ni entiende las reglas propias del mercadeo. Por eso, el caos cede su puesto al orden cuando los papás están allí y miran la realidad objetiva que el niño debe descubrir en torno suyo y advierten de los peligros reales y potenciales. Ha habido durante estos últimos meses en España la manipulación de fotografías de las niñas adolescentes entre los 14 y los 16 años, con fotografías montadas en donde aparecen desnudas. Todo este sexting, que así se llama, y el sexting es de manejar, no solamente mandar textos, sino también fotografías, se ha convertido en un lío para ellos. Pero ¿dónde está el error? El error es que no quisimos mirar todas las posibilidades del Internet cuando encontramos el Internet, pero también todas las posibilidades de las plataformas y de las aplicaciones. Toda familia se beneficia cuando las reglas se establecen desde el principio. Eso es importante porque como los niños van creciendo y van siendo más autónomos, y esa autonomía es una riqueza personal, esa autonomía no es capricho, no es virulencia, no es ganas de molestar. Los niños van siendo más autónomos porque van descubriendo por sí mismos el mundo que los rodea. Toda la familia se beneficia si se establecen las reglas desde el principio. Si desde el principio yo digo, vamos a hacer esto, no podemos hacer esto otro. Me explico. Mientras estamos comiendo, no hay teléfono. Si los chicos están estrenando teléfono antes de dárselos, tú tienes que comprender que antes de darle el teléfono a los chicos, tienes que poner unas reglas y unas reglas esenciales. ¿Qué puedes y qué no puedes con el teléfono? Pero podríamos poner poner otros ejemplos. Pero nosotros en Colombia decimos, ese muchacho le cogió ventaja, esa muchacha le cogió ventaja a su papá. ¿Por qué? Porque desde el principio no pusimos reglas claras que también nosotros estuviéramos dispuestos a cumplir como padres de familia. Pero digamos un poquito más, enseñarles a estar en todas partes como conviene. Me explico. Hay una mascotización de los niños. Es decir, los estamos tratando como mascotas. Les damos comida, les damos alimento, les damos abrigo, les damos calor, les damos abrazos, muchos besos, pero no los formamos para estar en la calle,
en el supermercado, en la escuela, en la iglesia, en el teatro. La niña grita donde no puede gritar. El niño hace un berrinche donde no debe haber nada de ruido innecesario. El niño coge cosas que no son suyas. No le estás enseñando a actuar en los diferentes escenarios de manera adecuada. Y entonces se cría como un buen salvaje. Es decir, lo que hagas está bien porque eres pequeño. Esa es una gran equivocación. El niño necesita saber que cada sitio, que cada lugar tiene unas maneras, tiene un comportamiento específico. Por eso muchas veces los chicos se lucen, decimos en Colombia, gritan, están fuera de lugar, hay chillidos innecesarios, berrinches para pedir cosas, están en reuniones donde ellos no caben. Hoy día, por la hiperactividad de muchos niños, que también es una situación que tiene muchas explicaciones y no las vamos a abordar ahora, eso se lo tenemos que dejar a un buen psicólogo. Hay niños que son tan imposibles, pero es por una precocidad, pero también por una enfermedad mental, una enfermedad de su psique, de una hiperactividad, de un nerviosismo, una ansiedad. Y eso hay que mirarlo con lupa. Es decir, si el niño es hiperactivo, hay que mirarlo con lupa. Si el niño, ahora, si nos vamos al caso contrario de un niño demasiado introvertido, habría que mirar también qué pasa. Pero no podemos dejar a los niños como el buen salvaje. Haz lo que quieras, lo importante es que no dañes nada ni rompas nada. No, al niño hay que formarlo para que sepa estar en cada ambiente. El ambiente de la escuela, el ambiente del patio, del jardín, del colegio, el ambiente de la fiesta, el ambiente de la iglesia, el ambiente de un sitio como el cine. Finalmente, antes de ir terminando, porque nos faltan todavía algunos detalles, pero yo quisiera pasar de esos 3 elementos que yo les había dicho ahorita. No hay que flaquear. Es decir, este proceso educativo no es algo que se pueda hacer en un solo día. No se desanime si hay cosas que no salen el primer día, ni tampoco se desanime porque no ha habido un progreso sustancial. Hay que renunciar a que otros eduquen a los hijos. Sean ustedes mismos los educadores de sus hijos y rompamos con ese síndrome del padre ausente que es muy típico de América Latina. Recorre a América Latina como un fantasma transversalmente. El varón tiene que estar apersonado de la educación de sus hijos y tiene que estar allí. Esa no es una reunión solo para señoras que van a conversar sobre flores, sobre platos típicos, sobre los beneficios de la canela o de los clavos o qué sé yo. Hay que tomarse en serio ese momento. Y por eso este síndrome de vacaciones de los hijos es una cosa que va a afectar profundamente a los hijos el día de mañana en esa asunción de los patrones padre y madre. A mí me parece que la pandemia, que nos dejó tantas huellas de todas las formas, sirvió para hacer comprender a los hombres que había que estar en casa y que su presencia era importante. Muchas veces los chicos y las chicas se comportaban con el papá de una manera porque el papá estaba afuera, trabajando, en cualquier oficio, igual con la madre, ¿no? Pero cuando mamá y papá estaban ya en casa de tiempo completo, encerrados y con ellos comprendieron que sus padres eran exigentes, que sus padres tenían también dificultad para comprender el lenguaje que ellos manejan, que sus padres no entendían que habían crecido o estaban creciendo en ambientes distintos al hogar, como es el colegio, como es la calle, como son las redes sociales. Perdón. Entonces, en estos ámbitos, los niños tienen otra visión del mundo, distinta del hogar. Por eso hay que tener la firmeza para hacer la tarea de educar. Eso no es fácil. A los hijos hay que tratarlos con firmeza, pero no con dureza. Es decir, algunas lecciones tienen que aprenderlas muy a pesar de ellos y a pesar de nosotros, de los grandes. Por ejemplo, el hijo cuyo año académico está más embolatado que nada, hay que permitirle que pase por la amargura de perder el año. Eso suena fácil decirlo en el caso mío, porque ¿cuánto cuesta económicamente un año académico de un hijo? Eso cuesta dinero y sacrificios.
Pero muchas veces hay que permitirles que pasen por la amargura de la pérdida del año académico, por la pérdida de compañeros que eran importantes para él. Y eso suena muy drástico, ¿verdad? Pero hay que permitirle. ¿Por qué? Porque no ha entendido de qué va el sacrificio de sus padres. Pero tampoco cometan el error de decirle al hijo que pierde el año, no le doy estudio, porque entonces las cosas son peores. Eso de nada sirve. Si él no quiere seguir con el grupo que venía y quiere cambiarse de colegio, eso es una buena solución. Pero no lo saquemos de estudiar ni lo castiguemos diciéndole, entonces no vas al colegio. Ese no es un castigo. Ese es un retroceso enorme que le va a impedir a él avanzar con facilidad. Y luego se desadaptará de estudiar y luego ya no querrá y bueno, eso. La disciplina exige firmeza y ante una rabieta no podemos ceder impunemente, lo que nos obliga a permanecer constantemente alerta a los conatos de manipulación. Esas manipulaciones de las rabietas hay que aprender a controlarlos y en el momento, en caliente, porque si no se hace en el momento, después ya no sirve, no tiene ninguna relevancia. Ahora, los valores que más se aprecian entre los seres humanos, como el orden, la disciplina, la lealtad, la laboriosidad, etc., la fe, la esperanza, la caridad, eso hay que enseñarlo en casa. Los chicos no pueden llegar al colegio a aprenderlo todo. En el colegio los docentes deben enseñar cosas para la vida civil, para la vida urbana, para la vida de relación con los otros, para el respeto a las cosas de los otros, el respeto a la opinión de los otros, el respeto a las diferencias de los otros. Pero el niño tiene que volverse una persona muy práctica, que aprende muchas cosas en la escuela, más allá de los lugares geográficos, más allá de los nombres de los escritores. Tiene que aprender a vivir. El niño tiene que aprender a vivir. Ahora bien, debemos inculcar la disciplina, pero de manera positiva también. No se puede victimizar al niño, ni convertirlo en víctima. Es decir, hay que enseñarles que si te castigo, no te castigo por tu mal, sino para que aprendas algo que te puede servir para tu vida. Muchas veces el padre llama la atención fuertemente sobre algo y la madre viene y dice, no, mira, no te preocupes, lo que te dijo tu papá no es contra ti, no es tan grave, ya lo vas superando. Estas contradicciones entre los dos son un desastre y no van a permitir que las cosas funcionen de la mejor manera. Cualquier fisura entre los dos, entre el padre y la madre, hace que el niño interprete que lo que le está diciendo uno de ellos con mayor firmeza es una tontería y no vale la pena. Ahora, tampoco hay que convertir al hijo en el peor de los criminales. Es decir, es solo un niño que se porta mal o que tiene una autoimagen pésima. Es decir, el niño no es un delincuente. O sea que nada de matarlo porque en el salón hizo un daño, algo no funcionó en el salón, accidentalmente empujó a un compañero o se cayó y derramó el líquido de la investigación científica que estaban haciendo en el laboratorio. Cualquier cosa, porque los adolescentes y los niños son generalmente ocupados en su mente intentando encontrar la realidad con las manos. Entonces, no hay que convertir al niño en un delincuente, ni tratarlo como si fuera lo peor. No se trata de castigar, de quitar cosas, es de acompañar, ayudar y decirles, aquí estoy para ti. Estoy para ayudarte a corregir, pero también a avanzar. Es para eso que se hace la gente padre y madre. No se hace para pagar un buen colegio. Se hace para ser padre y madre, es decir, quien tiene la primera responsabilidad de hacer que el mundo sea realmente fácil de entender y de vivir son los padres. Es decir, no les permite a los niños o a los adolescentes posponer lo importante por lo que no vale la pena. Hay que ocuparse de las tareas primero, antes de salir, antes de pasear. Estas concesiones a destiempo, estas faltas de disciplina, tienen unas consecuencias muy graves para los padres de familia. Poner muchas opciones
impiden una decisión reposada. No hay que poner tantas opciones, hay que ayudar a que el niño encuentre de todas las opciones la mejor. Pero es difícil cuando hay una fisura de opinión entre el padre y la madre, cuando hay la intervención de un amiguito o de una amiguita en la vida del niño, o de la niña o del adolescente, que tiene más poder que el padre o que la madre. Eso, cada lugar tendrá donde cocer las habas, es decir, en cada casa se cuecen las habas, pero hay que ver que cada lugar tiene una filosofía propia y unas condiciones propias. Es muy importante el respeto mutuo. La autoridad se recupera si soy capaz de respetar a la niña, al niño, al adolescente. Si mi adolescente de 15 años me mentó la madre porque se le zafó, porque le dio rabia, yo tengo que enseñarle con mi actitud una cosa que se llama respeto. Yo no te voy a mentar la madre, yo no te voy a insultar. Hiciste mal, se te salió, pero yo sigo siendo tu madre o tu padre. Con lo imperfecto que soy o la imperfecta que soy, y te sigo amando. Es muy importante eso. Los chicos a veces reaccionan de manera descomunal. Estamos hablando del adolescente, 15, 16 años, que rompe el vidrio, que tira la toalla, que apaga la televisión a golpes. Enséñale primero que hay que respetar, pero que la primera persona que se tiene que respetar es él mismo, porque si permite que todos esos malos sentimientos circulen por sus órganos, por su mente, por su cuerpo, va a sufrir el impacto de todo aquello tarde o temprano. Por eso el respeto mutuo es acercarse, hablar. Somos los grandes los que tenemos que adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros, porque son ellos los que están en formación. Por eso, si te limitas a preguntarle al hijo cómo le fue en el colegio, qué hizo, qué tarea, qué deporte jugaste, es un interrogatorio. La comunicación es una calle de doble vía. Voy y también vienes. O vengo y tú vas. Es decir, se recibe y se da de acuerdo con el diálogo, con la posibilidad de encontrar en el otro algo bueno. Es cierto que uno recibe y recibe de lo que da. Es un concepto sencillo, es decir, si damos respeto, recibimos respeto. Pero si siempre insultas, entonces los chicos entienden que contigo es insultando y que contigo vamos a pelear. No es hacer el tonto. Miren, muchas veces tenemos miedo de ser indulgentes, pero firmes, porque nos da la impresión de que los chicos no nos van a respetar. No. Un principio fundamenta al otro. Doy para que me des. Hay alguien que dirige y alguien que es dirigido. Alguien que necesita y alguien que tiene las respuestas. Es decir, hay una reciprocidad importante. Por eso el respeto mutuo es fundamental. Que tu hija se equivocó, que tiene un novio que es un desastre, háblale, escúchale, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Quizá ese novio que consiguió es una reacción contra ti. Es una persona que tal vez la escucha más, la entiende más y espera más de ella. Recuerden que los chicos buscarán en la calle lo que no encuentran en la casa. Y en la casa tienen que encontrar dos cosas: amor y autoridad. Muchas gracias por estar ahí. Espero que estas cosas que les he dicho les sirvan de algo en sus casas. Y si tienen alguna sugerencia que hacerme, por favor, no me hagan esperar. Muchas gracias.